Diferencia de redacción entre el tungsteno de César Vallejo y el alumno de Henry James. El tipo de redacción en el tungsteno es emocional y crudo, ya que se lo puede tomar como una protesta contra el abuso. El autor también redacta sin que se le escape nada sobre cómo era la vida en esa época y las relaciones sociales y económicas entre la empresa minera y el pueblo andino. Mientras que en el alumno la redacción también es emocional, pero tiene mucho énfasis entre la relación del alumno y su profesor. También menciona la relación con la familia y está cargada de sentimientos, ya que nos redacta sutilmente desde el punto en que la familia era adinerada hasta cuando estaba en la ruina, y nos da ese final inesperado que culmina con la obra. Con respecto a los derechos fundamentales del autor, en la obra El alumno de Henry James, podemos ver que la narrativa de su obra se caracteriza por el ritmo lento y la descripción sutil de los personajes, más que por sus propios acontecimientos. En la obra encontramos relatos cortos, algunos subidos de tono. La obra culmina con un final inesperado, trágico, de una familia que al principio lo tenía todo, para que al final quede en la ruina. En la obra El tungsteno de César Vallejo, esta obra a través del tiempo ha sido modificada. Algunos autores la han llamado El tungsteno y otros simplemente Tungsteno. En una primera instancia fue considerada como una novela proletaria, pero fracasó como novela por el contexto mismo que maneja, en donde una empresa estadounidense llega a Cusco a explotar a los indígenas y a obtener ganancias abismales a costa de ellos. Los tres personajes que estaban a cargo de esta empresa, uno era José Marino, el comerciante, otro era el ingeniero Rubio y el otro era el agrimensor Benítez. Estos tres personajes estaban a cargo de esta empresa y podríamos decir de explotar a la gente. En la obra podemos decir que el tratamiento general del relato es naturalista y existencial. Contextualización de tiempo y espacio. Como bien sabemos, esta obra del Tungsteno se remonta a partir de la época de los años 20 y en ese entonces teníamos que pues en gran parte de Estados Unidos estaba viéndose la Primera Guerra Mundial y también bueno era uno de los lugares en los cuales existía demasiado la parte de las famosas minas ilegales. En cuanto a la parte de lo que viene siendo hacer también el Tungsteno habla acerca de lo que viene siendo hacer el caso de las violaciones y también aquellas inapropiaciones netamente dentro de las empresas mineras, dentro de todo lo que viene siendo hacer la parte de la época del Tungsteno. Esta obra se remonta en los años de 1910 y se menciona también acerca de que nos cuenta que todas las personas vivían en asentamientos humanos, pues que las personas vivían en asentamientos humanos y los cercanos a la mina y pues sobre los cuales la gran parte de las personas pues eran explotadas. La obra de Henry James, el alumno. Bueno, esta obra nos habla acerca de lo que viene siendo hacer, nos data un poco más o menos en la época de que se da el famoso boom industrial en la parte de Europa. Y bueno, fue una de las primeras características que tenía esta en la actualidad. Y juntos con ello también, bueno, el crecimiento, el sobrepoder que netamente también se venía viendo en gran parte de París, Inglaterra o Londres. Y pues que poco a poco también fueron destacándose. Y también obviamente la parte del consumo, así industrial, en cuanto a la parte de lo que viene siendo hacer el cobre y los metales en gran parte de Europa. Y con esto pues nos quiere entender que la parte de la familia justamente de
Morgan era una de las personas más ricas que no tenía digamos así, un lugar fijo en los cuales ellos se podían quedar. Eran como personas errantes que iban de un lugar a otro por el hecho de que no tenían una ciudad fija en donde quedarse. Y es por eso que ostentaban más que todo pues el dinero que ellos tenían. En cuanto a la parte de lo que viene siendo hacer esta obra, nos habla también acerca, bueno, de lo que muchas veces vivimos nosotros hoy en día en la actualidad, por ejemplo, en cuanto al nivel de la mayoría de docentes, que muchos de los docentes, por ejemplo, buscan o netamente incitúan directamente, por ejemplo, la enseñanza hacia algunos alumnos, ya de forma particular. Y pues bueno, hay muchas personas que por el hecho de que de repente ostentan su dinero, ostentan muchas cosas, pues de repente los maestros hasta les pueden pagar una miseria. Entonces, entre las características que tiene el alumno y la parte del tuxteno, ambas nos habla acerca de lo que viene siendo hacer la falta de, digamos así, la falta de ética en cuanto a la parte de lo que viene siendo hacer la parte del cuidado de derechos que tanto las personas y tanto, bueno, en este caso, y en cuanto también al caso, bueno, del alumno de Harry James, que la cual estamos viendo hoy en la actualidad, por ejemplo, en los cuales los maestros no están siendo bien remunerados. Entonces son netamente acciones actuales en las cuales estamos viviendo hoy en día. Gracias.